Vamos a realizar un resumen de las principales propiedades que debemos saber para resolver las operaciones de suma, resta y multiplicación de números enteros, así como la eliminación de signos de agrupación, ya que estos conocimientos, estos conceptos son básicos, son fundamentales para la resolución de ejercicios en donde combinaremos estas operaciones matemáticas. Bien, empecemos entonces con la suma y con la resta. Vamos a resolver estos ejercicios para acordarnos de las normas principales. Si tenemos dos números que tienen el mismo signo, por ejemplo, más 3 o más 5, y menos 3 y menos 5, en ambos casos se suma, ¿verdad? 3 más 5 nos da 8. ¿Sí? En ambos casos el resultado es el 8. Lo que debemos definir es el signo. Si las dos cantidades son positivas, el resultado es positivo. Pero si las dos cantidades son negativas, el resultado es negativo. Bien, ¿qué pasa si tenemos dos cantidades que tienen signos opuestos? ¿Sí? Una cantidad positiva y la otra negativa. En cambio ahí restamos. ¿Sí? La operación que tendríamos que hacer sería 5 menos 3, lo cual nos da 2. Y ahora vamos a definir el signo de este resultado. ¿En qué nos tenemos que fijar allí? En el signo del número mayor. Entre el 3 y el 5, el número mayor es el 5. Como aquí el 5 tiene signo negativo, el resultado es negativo. Mientras que en este ejemplo, el 5, que es mayor y tiene signo positivo, entonces el resultado es positivo. ¿Sí? Estas son las normas que rigen la resolución de la suma o de la resta de números enteros. La multiplicación, en cambio, tiene las siguientes propiedades. Primero, recuerda que la multiplicación puede estar expresada de diferentes maneras, ¿sí? El clásico símbolo, una pequeña X entre los números, pero también aparecerán el punto o los paréntesis o una combinación entre ellos, ¿sí? De hecho, esta forma de escritura poco a poco va desapareciendo para no confundir, ¿sí?, esta X pequeña con la letra X que se ocupa en álgebra para representar una variable o una incógnita. Bien, en este caso todos estos ejemplos representan la multiplicación, ¿sí? Se ha ocupado los paréntesis, tenemos el número 3 y el número 5, 3 y 5. Entonces, en todos los casos el resultado de referencia va a ser el 15, ¿sí? 3 por 5 nos da 15. Pero ahora lo que debemos definir es el signo, ¿sí? Si el resultado final es una cantidad positiva o una cantidad negativa. Y para la multiplicación nosotros tenemos la ley de signos, la cual nos indica que si tengo dos cantidades del mismo signo, el resultado es positivo. Por ejemplo aquí, positivo con positivo, resultado positivo. Mientras que si tenemos negativo con negativo, el resultado también va a ser positivo. En cambio, si tenemos dos cantidades que se están multiplicando y estas cantidades tienen signos opuestos, ¿sí?, el resultado siempre será una cantidad negativa. Por ejemplo aquí, más 3 por menos 5, más por menos, menos. ¿Sí? O puede estar al revés, primero el negativo y después el positivo, menos por más, menos. ¿Sí? Pero en esos casos, si los signos son opuestos, el resultado siempre será negativo. Finalmente, recordemos lo que significa eliminar los signos de agrupación, ¿ya? Tenemos los casos que tenemos un signo positivo por delante del signo de agrupación o un signo negativo por delante. Cuando tenemos un signo positivo por delante, debemos recordar que se mantiene el signo que tengamos dentro del signo de agrupación. Por ejemplo, aquí, este positivo significa que se mantiene este positivo del 5, es decir, que aquí escribo simplemente el más 5, sin el paréntesis. Aquí tengo positivo y dentro del paréntesis un menos 5, esto se queda como menos 5. Se mantiene el signo dentro del paréntesis. En cambio, el signo negativo lo que indica es un cambio de signo. Entonces, si tengo aquí negativo y dentro del paréntesis un positivo, significa que esto termina con negativo, menos 5. Y si tengo aquí negativo y dentro del paréntesis un negativo, este cambia a positivo, más 5. Si tú te fijas, las normas que hemos aplicado para la eliminación de los signos de agrupación son exactamente las mismas que para la ley de signos. ¿Sí? Fíjate aquí, positivo con positivo y negativo con negativo, el resultado nos da positivo. ¿Sí? Esto coincide con la ley de signos de la multiplicación. Y si tenemos los signos opuestos, positivo, negativo,
por negativo positivo y el resultado es negativo, exactamente igual a lo que nos indica la ley de signos. En el caso que tengamos más de un número dentro de un signo de agrupación, pues simplemente aplicamos la misma norma. El signo positivo implica mantener los signos que veamos dentro del signo de agrupación. Es decir, que esto equivale a poner simplemente a menos 5 más 2. ¿Sí? El signo positivo implica mantener los signos. ¿Sí? Por eso le escribo exactamente igual, pero ya sin el paréntesis. En cambio que si tengo un signo negativo, ¿sí?, por delante de un signo de agrupación, al momento que elimino ese paréntesis y voy a escribir los números, debo cambiar los signos. Es decir, que esto terminaría siendo más 5 menos 2. ¿Sí? Ahí he hecho el cambio de signos. Estos son los elementos básicos que tú debes conocer, tanto de la suma, de la resta, de la multiplicación de números enteros y la eliminación de signos de agrupación para resolver ejercicios, ¿sí?, de combinación de estas operaciones matemáticas. Vamos a analizar este grupo de ejercicios cuyo objetivo es que el estudiante identifique claramente cuándo una operación representa una suma o una resta y cuándo una operación está asociada a una multiplicación de números enteros. ¿Sí? Ya que vemos que el uso del paréntesis es bastante común en matemática y es muy importante que el estudiante no confunda su uso. ¿Sí? Que no generalice que un paréntesis siempre es una multiplicación o cosas por el estilo. Es muy importante que se identifique bien y para ello entonces vamos a resolver estos 8 ejercicios. Bien, ¿dónde está la clave de ello? En identificar si entre un número y otro hay o no un signo de suma o de resta. Si es que está ese signo, claramente tendremos la suma o resta de números enteros. Si es que no hay ningún signo, entonces se entiende que hay una multiplicación. Entonces veamos, el primer ejemplo tenemos así, 5 más y entre paréntesis menos 4. ¿Sí? Podemos ver claramente aquí la presencia del signo de suma, signo más, entre estos dos números. Entonces, esto implica que tenemos que aplicar las normas de la suma o de la resta de números enteros. Pero previo a ello, entonces, tenemos que eliminar el signo de agrupación. Entonces, este ejercicio lo resolvemos de la siguiente manera. Coloco aquí el 5. Ahora, voy a eliminar el signo de agrupación. Recuerdo la norma. Signo positivo significa mantener este signo. ¿Sí? O positivo con negativo da negativo. Sería menos 4. ¿Sí? Y 5 menos 4, ¿sí?, es una operación de resta en este caso, ¿sí?, nos da 1 positivo. Listo, ya tenemos la resolución de este ejercicio, que entonces está asociado a una suma o resta de números enteros. Ahora, veamos el ejercicio número 2. Aquí tenemos 5 y a continuación viene un paréntesis y el número menos 4. Cuando tenemos esta forma, esta escritura en matemática, se entiende que esto es una multiplicación. Esto se lee 5 por menos 4. Imaginémonos que aquí hay un punto, ¿sí?, o podría ser una X, ¿sí?, cualquiera de esas formas, ¿sí? Esta escritura entonces, 5 y entre paréntesis menos 4, recuerda que equivale a poner 5 por menos 4 o 5 por con el punto menos 4, o podría estar así también, 5 por menos 4. Cualquiera de estas formas significa una multiplicación. Entonces, mira el uso del paréntesis. Como es una multiplicación, entonces la resolvemos ya en forma directa. No hay que eliminar signo de agrupación en este caso. ¿Sí? Porque aquí el paréntesis funciona como un símbolo de multiplicación. Entonces, en multiplicación, ley de signos, el 5 se entiende que es positivo. Positivo por negativo, negativo. Y 5 por 4, 20. Listo, ya tenemos el resultado de ese ejercicio. ¿Sí? Fíjate la diferencia entre el ejercicio 1 y el ejercicio 2. ¿Sí? Las cantidades involucradas en el ejercicio son las mismas, pero están conectadas de manera distinta. En el primer ejercicio se conectan con el signo de la suma. Entonces, por lo tanto, procedemos de esta forma, a eliminar el signo de agrupamiento y después se resuelve en base a las normas de la suma o la resta. En cambio, en el ejercicio 2, lo que le está conectando en los dos números es una multiplicación. ¿Sí? Recuerda que podemos jugar con cualquiera de estas formas de escritura en multiplicación. ¿Sí?
Hagamos el análisis del ejercicio 3 y el ejercicio 4, que como tú puedes observar, tienen las mismas cantidades involucradas en estos ejercicios, pero están conectadas de manera distinta. En esta forma, menos 10 en un paréntesis y a continuación el otro paréntesis con menos 5. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Es algo muy parecido a lo de acá. Esto significa una multiplicación. Esto se lee, entonces, menos 10 por menos 5. Si es multiplicación, ley de signos, negativo por negativo, positivo, no necesito poner el más, lo puedo no poner, sin más, y multiplico 10 por 5, 50. Entonces, más 50 o simplemente aquí 50. ¿Sí? Aquí no necesito poner el signo positivo porque es la respuesta directa ya a una operación. Cuando ya tenemos una serie de operaciones, ahí sí es importante, ¿sí?, escribir el signo positivo que conecte con otros números. ¿Y ahora qué pasa en el ejercicio número 4? Vemos que tengo menos 10 más menos 5. Aquí ya tenemos un signo de suma que conecta las dos cantidades. Por lo tanto, tengo que resolver en base a la suma o resta de números enteros. ¿Qué significa en este caso? Que primero tengo que eliminar los signos de agrupación. ¿Bien? Entonces, este primer paréntesis, como no tiene ningún signo negativo por delante, se entiende que es positivo. ¿Sí? Y empezamos a eliminar los signos de agrupación. Signo positivo por delante significa mantener el signo. Se mantendría el signo menos del 10. Menos 10. Y ahora también voy a eliminar este paréntesis. Positivo por delante significa mantener este signo. Entonces debo escribir menos 5. Y así es como quedaría ya la operación sin los paréntesis. Pero fíjate que esto no es en ningún momento una multiplicación. ¿Sí? Menos 10, menos 5, la norma nos dice sumar estas cantidades. Y como ambas son negativas, se mantiene el signo negativo. Y 10 más 5 es 15. No confundas esta operación con esto de acá. Esto es un producto. ¿Sí? Y ahí sí viene la ley de signos. Menos por menos da más. Pero esto no es una multiplicación. ¿Sí? Esta es una suma o resta de números enteros y se resuelve en base a esas propiedades de la suma o resta de números enteros. ¿Sí? Avancemos al siguiente par de ejercicios, el número 5 y el número 6. ¿Sí? Nuevamente fíjate cómo están involucradas las mismas cantidades, pero lo que tú tienes que fijarte es cómo están conectadas esas cantidades, con qué simbología se les está juntando. Entonces, en el ejercicio 5, ¿cómo entendemos esta escritura en matemática? Sería menos 7 por menos 5, porque fíjate que aquí no hay ningún signo, ni de suma ni de resta. Entonces, eso siempre significa una multiplicación. Recuerda que tienes todas estas formas para expresar una multiplicación. Entonces, como es una multiplicación, aplicamos la ley de signos. Menos por más, menos por menos, más, y 7 por 5, 35. Más 35 o simplemente 35. Ahora, ¿qué pasa en el ejercicio número 6? Vemos que tenemos el número menos 7, tenemos el número menos 5, pero ambos números están conectados con este menos. Por lo tanto, ya no es una multiplicación, sería entonces una resta de números enteros. Para ello, entonces, tengo que eliminar primero el paréntesis. Por lo tanto, la resolución sería así. Tengo el menos 7, lo copio aquí, menos 7. Y ahora sí voy a eliminar este paréntesis. Negativo por delante, ¿qué implica? Cambiar el signo que tengamos aquí en el interior del paréntesis. ¿Sí? O menos con menos da más. ¿Sí? Perfecto. Y ahora resolvemos esto en base a las normas de la suma y resta de números enteros. ¿Qué nos decían esas normas? Que si tengo dos cantidades de signos opuestos, se hace una resta. ¿Sí? Mentalmente haríamos la operación 7 menos 5, 2. Y para definir el signo veo el signo del número mayor. Entre el 7 y el 5 mayor es el 7. El 7 tiene signo negativo, por lo tanto la respuesta final es negativa. Toma en cuenta que este signo negativo no es resultado de la ley de signos de la multiplicación. No estamos diciendo menos por más menos. No, no es lo correcto. Lo correcto es, en base a la suma y resta, ¿sí?, va negativo porque el mayor número tiene signo negativo. Esa es la razón correcta. Y finalicemos con estos dos ejemplos. ¿Sí?
Están los números parecidos, menos 6, bueno, aquí también menos 6, bueno, aquí tenemos el 8 y acá el menos 8. Lo mismo, identifiquemos cuando tenemos una multiplicación y cuando tendremos una suma o una resta. Y en el ejercicio 7 tenemos aquí menos 6, inmediatamente está el 8. Entre estos dos números no hay ni el signo de suma ni el signo de resta. Por lo tanto, esto también se considera una multiplicación. Entonces, multiplicación, ley de signos. El 6 es negativo. El 8 se entiende que es positivo. Negativo por positivo, negativo. Y multiplicamos 6 por 8, 48. Esa es la respuesta directa. No hay nada más que hacer. ¿Qué pasa en el ejercicio número 8? Tengo el número menos 6 en un paréntesis, el número menos 8 en otro paréntesis, y veo que hay un signo de resta que les está conectando estos dos números. Por lo tanto, eso ya no puede ser una multiplicación, porque claramente está el signo de resta. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es eliminar los signos de agrupación. El primer signo de agrupación, como no tiene ningún signo por delante, así como en el caso del ejercicio 4, se entiende que es positivo. Entonces, al eliminar el signo de agrupación, positivo significa mantener este signo. Quedaría entonces el menos 6. Ahora voy a eliminar este paréntesis. Negativo implica cambiar este signo, ¿sí? O menos con menos da más. Quedaría entonces menos 6 más 8. ¿Sí? Cuando tengo dos números de signos opuestos se hace una resta. Mentalmente haríamos la operación 8 menos 6. Eso nos da 2. Y para definir el signo, analizo el signo del número mayor. Entre el 6 y el 8, mayor es el 8. ¿Qué signo tiene? Positivo. Por lo tanto, el resultado es positivo. Fíjate que en ningún momento se ha aplicado ley de signos para resolver esta operación. No puedo decir aquí negativo por positivo da negativo. No, eso sería incorrecto. ¿Por qué? Porque el ejercicio no es de multiplicación, ¿sí? Fue de una resta. Y en los ejercicios de suma y resta tenemos otras normas que solucionan ese tipo de ejercicios.